Buenas noches, sean todos, todas, todes bienvenidos aquí a la Casa Museo Pedronel Gómez, un lugar hermoso, un corazón de la ciudad en pleno barrio Aranjuez, al cual invitamos a visitar. Y también queremos no solamente que visiten esta Casa Museo, sino que visiten también las palabras que vamos a compartir esta noche con ustedes. Hoy pues tenemos como una suerte de título, que es Un hombre nuevo para nuevos tiempos. Y esto tiene que ver básicamente con algo, y es que nada es estático, ni siquiera las rocas. Todo se transforma, todo se mueve a velocidades distintas. Las instituciones sociales sí que se mueven. Familia hoy no es lo mismo que era hace 20 años, ni hace 100, ni hace 200. Y si cambian todas las instituciones, ¿cómo no cambiamos quienes hacemos parte de eso? Hace 8 días hablábamos de feminismo. Hoy vamos a hablar de nuevas masculinidades o masculinidades corresponsables. Los hombres también tenemos que cambiar, tenemos que estar atentos al tiempo que vivimos. Hay muchas cosas que a mí me dijeron de pequeño que señalaban cómo iba a ser la vida y me doy cuenta que la vida no es así y que tengo que ser distinto. Sobre eso queremos conversar con ustedes. Sean bienvenidos a este momento que lo hace posible la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana de la Gobernación de Antioquia. Estos son los diálogos por la vida. Lo digo con cierta frecuencia, hay una palabra que a mí me resulta de las más hermosas del idioma y es profesor. Y me encanta que esta noche nos reunamos con 3 profesores. Ha de ser porque mi papá era profesor, entonces eso a mí particularmente me emociona. Y para hablar del tema de nuevas masculinidades o masculinidades corresponsables, los 3 profesores que hoy nos acompañan pues son Hildamar Rodríguez. Buenas, Hilda, ¿cómo me le va? Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros también Hernando Muñoz. Hernando, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Juan? Qué alegría estar aquí, qué alegría estar con Hildamar y con John Byron, gente que conozco hace mucho rato, y a vos. Y qué alegría hablar, así sea no redundante, desde la palabra y darle el lugar a la palabra que la palabra merece. John Byron, qué gusto conocernos ahora sí en tercera dimensión y no en pantallitas ni por teléfono, que es como la usanza de ahora. Me alegra mucho que estés acá. Sí, para mí también es una inmensa alegría compartir con ustedes, ¿no? Entonces, aquí vamos, con toda la energía y la disposición. Yo quisiera que para que mi mamá, para que doña Amparo también entienda en su casa, compartamos como una definición. Las palabras tienen que tener como un diccionario común, porque si para todos la misma palabra significa distinto, es imposible encontrar un acuerdo. Entonces, arrancamos por ahí. Uno dice nuevas masculinidades o debe decir masculinidades corresponsables. ¿Y eso qué es? Para alguien que nunca ha oído de eso. Empecemos con vos, Hilda. Yo creo que decir nuevas masculinidades no son nuevas, son que existen desde hace mucho tiempo, quizás se han hecho visibles a través de la transformación de la sociedad de la que hablabas ahora. Creo que es correcto decir masculinidades corresponsables porque ya desde la palabra misma indica que hay un ejercicio en el cual también los hombres se construyen a sí mismos, no están hechos por naturaleza de lo que la cultura les señala, sino que tienen que hacer un esfuerzo también por encontrar su espacio y su lugar. Habría muchos otros términos que quizás a Hernando no le gusten, masculinidades resignificadas, masculinidades alternativas. No, ese te gusta. No, el de resignificadas yo lo pongo en mi libro. Listo. Y ese es el que yo reivindico. Masculinidades alternativas, a veces se habla de masculinidades no violentas, pero creo que sí es decir masculinidades, quizás otras masculinidades en consonancia con los tiempos, con las demandas, quizás las presiones que el feminismo y otros movimientos sociales hacen sobre la presencia de los hombres en el mundo.
Te acaba de invocar Hilda, interesante. háblame de eso. Hilda ya dio sí, no hablamos de nuevas masculinidades porque realmente las masculinidades han existido siempre y las formas de ser hombre diferentes han existido, aunque nos hayan querido meter en el molde de que es que esta es la única manera de ser hombre. Entonces es el molde de la heteronormatividad, del patriarcado, del machismo, pero han existido siempre. Entonces hablar de nuevas masculinidades, uno por eso, y dos, porque yo tengo mucho temor, y yo creo que lo compartimos con Hilda y con John Byron, y es que este término de nuevas masculinidades se convierta en una fachada de los nuevos hombres tan lindos que cocinan, los nuevos hombres tan lindos que cuidan a los niños, los nuevos hombres tan lindos que cambian los pañales. Un No, asunto absolutamente cosmético. cosmético y de roles de una y de roles de un asunto de un adulto funcional, de una persona que tiene que hacerlo y que tiene que ser corresponsable junto con su compañera o compañero o quien sea del cuidado de la casa, del cuidado de los hijos. Entonces ahí se ha puesto como esa fachadita de que los nuevos hombres son eso, ¿no? Tan bonito que ayuda. Tan bonito, no, y hay mujeres que dicen, pero mi marido me colabora, es una belleza. No es que no tiene que colaborar, es que es parte de eso y es parte de un asunto que se tiene que establecer. Entonces, por eso no hablamos de nuevas masculinidades. Tampoco la idea ¿Cuál es... el término que te decía Hilda, que de pronto no te gustaba, que sí, ¿cuál es? Claro, no, masculinidades resignificadas. Resignificadas. Entonces, yo prefiero hablar de masculinidades resignificadas, que es lo que yo trabajo en mi libro, de hacerse hombres, porque es que no somos hombres por naturaleza. Los hombres, así como dijo Simone de Beauvoir, hace muchísimos años las mujeres no nacen, se hacen, los hombres también. Pero nos han vendido el cuento con el tema de las masculinidades hegemónicas, las masculinidades machistas, las masculinidades no responsables, que es que no nos nacemos, sino que somos por naturaleza. Entonces, el género es solo para mujeres, y ahí yo creo que hay un error muy grande, que es lo que estamos haciendo ahora. Claro, y dale. En eso que dice Hernando de las masculinidades hegemónicas, pues es importante que hegemónica no significa que sea mayoritaria, significa que se impone por un acuerdo social que borra, invisibiliza u oculta otras formas de ser hombre y de estar en el mundo, ¿cierto? Pero no es porque sea la única ni la que más personas a las que se adscriben. Importante. La gente se cree que ser hombre hay que ser así con esos patrones y esas marcas hegemónicas. Yo quisiera agregar a lo que ustedes comparten, es de que lo que plantea Hernando, ¿dónde empieza lo nuevo? Por eso ese término está muy cuestionado, porque es que yo tengo de mi abuelo, mi bisabuelo, yo tengo esa transmisión que hay generacional. Uno tiene cosas que no va a borrar rápidamente. Entonces aquí no me vengan a decir que a partir de que yo fui a un taller o que fui a una sensibilización, yo ya me hicieron una lobotomía Y y ya yo ya soy soy distinto. otro. No. Y soy un hombre deconstruido. Cuando hay una cultura, un montón de asuntos que te están presionando también. Yo quisiera también, como ya en esa parte, recordar mucho a quien, digamos, uno de los íconos que acotó el término masculinidad hegemónica, es Ralph William Connell, el australiano. Él en un evento mundial en Barcelona, ella es ella, perdón, sí. Ya es una profe. Sí, es como los hermanos Cohen, que ya son las Ya hermanas son las Cohen, Correcto. Wachowski. que están haciendo Sí. el nuevo Matrix, que hay Entonces, que verlo. yo recuerdo que él en un evento mundial en Barcelona, el debate de todos los académicos, no, que los de España decían que masculinidades igualitarias. Acá en el sur, con todos nuestros cuentos de coloniales, masculinidades libertarias. Aquí en Medellín hubo un tiempo, ustedes lo saben, géneros sensibles. Y así vamos, y así vamos. Pero me parece muy bonito, y es que esto escucharles a ustedes nos plantea algo importante, y es que este es un tema desde el que se ha estudiado muy seriamente, que hay teóricos al respecto, la práctica es la que nos refleja esto. Esto no es ni una moda ni una etiqueta comercial, esto es una amplia reflexión que lleva décadas para comprendernos, básicamente, porque eso es lo que el hombre o mujer, la especie humana intenta, es también conocerse, porque todavía no nos conocemos. Yo quisiera que partiéramos en este momentico para hablar de algunos prejuicios que son sobre los que se levantan esas ideas falsas de cómo tiene que ser un hombre.
como la frase, madre no hay sino una y el papá es cualquier hijo de puta. Es decir, desde ahí ya hay algo. Los niños no lloran. ¿Qué otras frases, qué otras construcciones hay como que ustedes recuerden que entorpecen ese rol del hombre y que a uno le han ido diciendo desde chiquito de cómo tiene que ser? Hay un dicho popular que es: los hombres en la cocina huelen a mierda de gallina. Ajá. Era un poco lo que decía Hernanda, adultos no funcionales que no pueden ocuparse de sí mismos, de las tareas domésticas, por ejemplo, ¿cierto? Claro, El de porque que hay luego hay que ser fuerte. Los hombres generalmente son fuertes, de fuerza física, ¿cierto? Y es una fuerza que además constituye una coraza emocional para no demostrar lo que sienten. Ese sería como otro un poco lo que decía John Byron y lo que señalaba, son elementos que se incrustan desde las prácticas de crianza y que luego otras agencias socializadoras van enfatizando, como en ese mensaje. Correcto, es que iba a terminar la idea, entonces Raywin Connell dijo, hey, ya no más debatamos sobre si es esto o es esto, vámonos es a la transformación de las prácticas, lo que tú estás planteando, Juanjo. No, ya no más si se llama así, sino vamos a la real transformación de la sociedad, donde los hombres nos comprometamos con la vida, con la corresponsabilidad, en la crianza, en el cuidado. Y fue, digamos, y yo quisiera como anotar frente a esos dichos, digamos, que nos alejan mucho, por ejemplo, ese de los hombres en la cocina huelen a pupú de gallina, según el contexto, ¿no? Digamos, nos alejan del cuidado, del autocuidado, de aprender a cocinar. Mi mamá, yo recuerdo, si me permiten la anécdota también, o sea, yo, ay, mamá, qué frijoles tan ricos, a los 14 años, yo, mamá, mi hijo, haz el favor, mi hijo, haz el favor, y lo alejaban a uno. Ya grande, ya sí le pude decir, bueno, mamá, venga pues. De la receta. Venga pues, venga, Mira, cuente. Juan, yo quisiera, si no me regañes y me devuelvo un poquito, es que el tema de la resignificación, yo creo que resignificar, que es lo que propongo, pero además es válido decir masculinidades corresponsables, masculinidades alternativas, masculinidades no hegemónicas, etcétera, etcétera. Lo único es no hablar, digamos, de nuevas masculinidades porque ya te hemos dado Sí, ya está unos muy argumentos. claro. Y es claro, pero creo que resignificar, mi llamado es, siéntese y piénsese, hombre. Usted también tiene derecho a sentarse y a pensarse, no hacer, a proveer y a trabajar, sino que hay que sentarse, eso no es de mujeres. El asunto de la reflexión, el hacerse cargo de su propia vida es de todos los seres humanos y los hombres estamos llamados a hacer eso. Entonces, resignifique eso de ser hombre. Y en ese tiempo hay un video que hicimos hace unos añitos que dura se llama Numeral Hombre No Macho, dura 2 minutos 30. Sí, el de los hombres, Ajá, el de la silueta, acuerdo. que es muy bello, donde Búsquenlo salen en hombres. YouTube, es muy interesante. Bueno, muy interesante. Donde los hombres lo que hacen es decir, como cualquiera de estos señores camarógrafos, que además yo tengo anécdota con los camarógrafos de Teleantioquia, porque vengo a Teleantioquia hace como 30 años, me vieron crecer Desde los algunos. 5, porque Hernando tiene como 35, Nadie, pues. 36. Desde que en los programas de niño. Desde que venía la fórmula y El eso. pequeño gigante. Desde pequeño gigante. Pero les cuento una cosa, estos hombres que están hoy aquí hay uno, el mono, que lleva muchos años, pero de hace muchos años, cuando ellos empezaron a escuchar hablar estos temas, unos hombres que han sido criados en esta cultura paisa, en esta cultura de machos, dura, no sé qué, para ellos oír hablar de temas de género o de diversidad sexual y de género era como raro. Yo sentía que me miraran, uy, ya llegó ahí ¿cierto? La loquita, por decir de otra manera, o ya llegó. Nunca con irrespeto, pero sí les costaba mucho, como oír estos temas y todo. Hoy yo veo el cambio y veo que muchos de estos hombres también hoy escuchan, se miran, se plantean las cosas. Ellos son hombres como nosotros del común, haciendo un trabajo diferente, pero también a los camarógrafos les han puesto, a quienes están detrás de las cámaras, como de eso de ser rudos, fuertes, alzan la cámara, yo no sé qué, no pueden expresar. Son, digamos, el prototipo de hombres que se pueden resignificar y que pueden escuchar y pensarse de otra manera. Y en ese sentido, sí hago mucho énfasis, y decías otra cosa, Juan, es que esto se estudia. Alguien preguntaba hace unos días si esto tendría algún acervo teórico. Tiene todo el acervo teórico.
todo el acervo. Ahorita El John hecho de Byron, que ustedes tres estén acá es una claro, demostración de eso. es que trabajamos en universidades, en la de Antioquia, en el Tecnológico de Antioquia, y trabajamos estos temas desde el género. Y decir algo muy, muy importante, que no me quiero ir sin decirlo, como tú dices siempre, y es que los estudios de masculinidades tienen un nacimiento en los movimientos de mujeres, y fueron las mujeres y los hombres homosexuales preguntándose por su propia masculinidad, lo que llevó a que desde el tema de género hace unos 30 años, porque realmente es nuevo, se empezara a hablar de otra manera desde las masculinidades. Es importante eso que señalas porque yo creo que cuando hablamos de masculinidades corresponsables, y es muy importante incluso el crisol que hay aquí, un hombre homosexual, una mujer, un hombre heterosexual, un joven indefinido. De género fluido. Género fluido el asunto aquí es que de los roles en la sociedad tenemos que hablar todos, porque no nos estamos construyendo solo para nosotros mismos, sino para poder estar con los demás, para poder ser con los demás. Y esas preguntas que vos decís que hace 30, casi 40 años empieza con los colectivos de mujeres y con los hombres homosexuales, parte básicamente porque es que un hombre homosexual no es una mujer. Exactamente. Entonces tiene que preguntarse, ¿yo qué hombre soy? Es por ahí que va. Claro, no, pero no solo eso, sino porque se ha dado en decir que entonces todo lo que le suena gay, homosexual, género diverso, flexible, es femenino, pero también hace parte de la burla de ese machismo y de ese patriarcado, porque lo femenino es débil, es jartico, es maluco, aunque les encante lo femenino, los heterosexuales, es como ese desprecio por la mujer. Entonces, recuerden ustedes que en la escuela le decían a uno, la niña, el último que llegue es una niña, ¿no? Ese tipo de cosas. Ese tipo de frases como hablamos Claro, ahorita. como hablábamos ahora, y es como la desvalorización fea, maluca de lo peyorativa femenino. de lo femenino. Peyorativa. Los hombres homosexuales, yo soy un hombre homosexual, he querido siempre ser un hombre, me gusta ser un hombre, solo que mi objeto erótico y afectivo son otros hombres, no todos los hombres, son, pues, ¿cierto? Como, Entonces, en ese como a uno que sentido, le gustan las mujeres, no tienen que ver todas las mujeres. por y ejemplo, como a vos pero, que te gustan los hombres, claro, no. sí, ya No, ustedes, es como las decisiones de cada uno. pero es los prejuicios que hablabas ahorita. Si es homosexual, es como una mujer. Le tengo que hablar en femenino, le tengo que hacer. Y ojo, porque muchos hombres homosexuales, estoy seguro, son mucho más machistas que ustedes dos. Se los aseguro, muchos hombres homosexuales, y lo hemos visto y lo hemos expresado. Y lo otro, para terminar en esta partecita, Juan, es que como hay estudios, hay que estudiar de esto. Una cosa es hablar de esto y podernos sentar en una sala y conversar y decir, pues, toda la cosa. Pero hay temas teóricos que tienen unas referencias y que hay que hablarlos y hay que saber nombrar. Las feministas han insistido en que se les nombre y que se nombre el ella, la mujer y todo eso, pues en las masculinidades y en las diversidades sexuales también se tiene que nombrar y que decir como se debe decir. Y para eso hay que estudiar. No quiere decir que yo no pueda emitir una opinión, pero sí tiene y por un eso acervo mismo teórico. hacemos una conversación de este tipo con ustedes tres que saben de lo que están hablando. Yo hago, y les decía antes de empezar, un poco el papel de cualquiera en la sala de su casa en este momento que quiere entender, para que nos entendamos entre todos. Quiero decir algo, vamos a ir a un corte, a las propagandas, como dice mi mamá, o a comerciales, como dice Carmen, que me está diciendo aquí al oído. Lo digo cada 8 días y lo voy a seguir diciendo cada 3, cada 2, cada que pueda. Estos diálogos por la vida los hacemos en parte por una idea, y me gustó mucho cuando dijiste ahorita la de las masculinidades no violentas, porque yo me circunscribo, adhiero y me manifiesto en la no violencia todos los días. La única forma, muchachos y muchachas que nos están viendo, de superar la violencia es por medio del diálogo. No hay violencia buena y violencia mala. Todas las violencias son malas. Conversando, como estamos haciendo aquí, es que podemos superar lo que nos distancia. Ya volvemos, estos son los diálogos por la vida.
Hildamar, docente e investigadora de la Escuela de Educación de la Universidad de Antioquia, que también incluso, pues les decía ahorita empezando el programa, este programa es posible gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. Vos tenés un vínculo con la Secretaría en el sentido de que desde la gobernación también se quiere, y vos lo hiciste, acompañaste la formulación del plan de gobierno, expandir la idea del trabajo en las masculinidades corresponsables. Esa transformación social tiene que ser también un asunto de gobierno, pero sobre todo tiene que impactar en lo cotidiano. Hablemos sobre cómo se puede impactar en lo cotidiano, que yo creo que eso va de la mano de la primera palabra que hablamos hoy cuando dije profesor. Un profesor es profesor porque hay escuela. Contanos. Bueno, como en dos sentidos esta pregunta. La primera es desde la Secretaría, el año pasado se diseñó desde la Facultad de Educación una escuela de masculinidades con una caja de herramientas, un poco en la línea de lo que han dicho previamente, con la intención de destacar que ser hombre también se hace, no se nace, como decía Hernando, hay que formarnos y formarnos conociendo, ¿cierto? Conociendo en una reflexión desde la práctica y al mismo tiempo desde una serie de conceptos que permiten hacer unas reflexiones sistemáticas. Y dos, ya desde la escuela, digámoslo preescolar, desde la escuela básica y media, también la apuesta desde la facultad ha sido cómo pensamos en los temas de género, cómo establecemos una relación, una conciencia de lo que nosotras en las aulas hacemos como profesoras, que tienen un sesgo machista o patriarcal, que van a enfatizar ciertos aspectos, ¿cierto? Por ejemplo, a quién se le asignan las tareas del aseo, de borrar el tablero, bueno, ya no se borra el tablero, bueno, el tablero de fórmica, sí, el tablero blanco, a quienes se le asignan ciertas tareas, ¿cierto? Eso también tiene que ver con los sesgos de género, como decía Hernando, que tenemos. A veces las mujeres también tenemos, por estar inscritas en esta cultura, unas actitudes machistas y patriarcales. Que las niñas me barran aquí y los niños levantan me las ayudan sillas. a levantar. Exactamente. Esa es una práctica. O cuando se va a hacer deporte, para los niños hay fútbol y para las niñas o hay gimnasia o baloncesto o voleibol, pero no se considera que el fútbol es una tarea importante. Yo ahí tengo una anécdota chiquita, yo tengo una hija que ya está muy grande. Cuando Sara era pequeña, a mí me gusta mucho el fútbol y en la casa se ve fútbol y se habla de fútbol. Ella quería jugar. Obviamente no había escuelas de fútbol, ahora abundan, en ese tiempo no había escuela de fútbol, entonces lo que hacíamos era jugar. Alberto, que es el papá, hacía de entrenador y le daba algunos consejos técnicos y también íbamos como acompañándola, pero eso denota que también hablabas ahorita un poco de la transformación. Entonces, en la escuela la tarea que tenemos es ardua. Maestras y maestros debemos reflexionar sobre cuáles son los sesgos que tenemos, incluso cuando hacemos elogios o hacemos llamados de atención a chicos y chicas, cuál es la base sobre la que está hecha una u otra, si es el uniforme, el color de las uñas, el pelo, o es el talento, la inteligencia, el esfuerzo, la dedicación, ¿cierto? Que van denotando posturas distintas frente a hombres y mujeres. Por eso es esencial que lo hagamos. Había una figura que vos me hablabas antes de comenzar, por ejemplo, en la clase de matemáticas, que quisiera que la dijeras en voz alta, porque creo que eso lo tenemos muy... Okay. Aplica para las matemáticas, para física, química, que tradicionalmente son consideradas áreas de hombres. Cuando se le estimula a las chicas se tiende a destacar el esfuerzo y la dedicación que tienen. Cuando se hace con los chicos generalmente se habla casi del talento innato que tienen para dedicarse a las áreas como las matemáticas, al contrario, por ejemplo, del lenguaje, ¿cierto? Que se considera un área básicamente femenina, o donde se destacan más las mujeres, entonces tiende a alabarse, un poco como decía Hernando, el esfuerzo de un chico que hace un párrafo, pues hay que sobredimensionarlo porque es que es un hombre que hizo un párrafo y a una chica que pueda hacer... Mira, yo recuerdo, aquí podemos hablar de cosas personales, todas las que quieran, y de cosas vividas, porque yo creo que además eso nutre esto. Me acuerdo que alguna vez que mi papá me quería insultar, me dijo, es que como usted me salió artista, porque yo escribía, porque como casi que diciéndome, vea, le falta poquito para esto otro. Y recuerdo a un compañero del colegio, uno de los hombres más hermosos que conocí en bachillerato, muy heterosexual él hacía gimnasia, había que ver cómo lo atacaban, porque hacía gimnasia. O bailarín.
no se diga, pues. Ay, ni se diga ahí. Yo quiero aprovechar y pasar aquí a Hernando y luego vengo con John Byron. Y quisiera que habláramos, Hernando, ya hablamos de esta importancia de la escuela y de que el cambio empieza con los niños y con las niñas desde pequeño y con los profesores, que son los que imparten también eso, y con las familias. Pero también hay una mirada de la sociedad y es que este no es un tema ni de hombres gays, que este no es un tema, lo decías ahorita un poco, como que cualquiera puede abordar desde la esquina que quiera, solo porque es hombre, solo porque tiene 2 pelotas y pipí. Pues no es... Yo quisiera que habláramos de la seriedad académica de esto, en el rigor en el que vos estás, que además te felicitamos. Acaba de ser nombrado como coordinador para América Latina de una de las escuelas más importantes que trata ese tema. Contarle a la gente que es eso que acabaste de decir, para que los otros entiendan, para que él no se tenga que decir él solo. Okay. La red Men Engage es una red donde conjuntamos todos los que tenemos apuestas sobre trabajos con hombres, ¿no? Es de carácter mundial, con muy buena financiación, hay que decirlo, y digamos donde hay una convergencia y es tan grande que hay que sectorizar la coordinación. Entonces, para América Latina, Hernando Muñoz acaba de ser nombrado el co-coordinador, porque son las cabezas mundiales. Con Darío Ibarra de Uruguay, van a coordinar América Latina, todas las apuestas y trabajos con hombres que hay en todos estos países. Es un asunto de gran envergadura. Felicitándote por eso. Muchas gracias. No, es un trabajo enorme. La idea es que se trabaje desde todo el mundo con árabes, hay países árabes ahí, hay personas musulmanas, bueno, de todos los lados y de todos los colores, y la idea es que hombres y mujeres que componen la red y organizaciones trabajemos por, ojalá, la erradicación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Déjame decir 2 cosas rápido frente al tema del maestro. Uno, el maestro, el profesor, sigue siendo un referente para los niños y las niñas. Y la forma como el profesor se exprese del tema de género, la forma como Hildamar lo decía, diga o llame la atención o refuerce cosas y demás, va a ser muy influenciado en eso. Es una cosita pequeña y Hernando, dale. dijiste una cosa muy importante y es que en educación infantil o en educación primaria no hay muchos profesores hombres. Y que eso también tiene que ver con lo preguntabas ahorita, con asuntos de carácter, de imaginarios y representaciones sobre lo que ocurre. Suena muy extraño que haya un maestro hombre, por ejemplo, en preescolar. Eso es raro. Pero fíjate, claro, con los países que pero no además dejan. por es que necesitamos mucho tiempo. Además por la sospecha, que también es muy malintencionada, de que todos los hombres violan, acosan, son perversos. Ahí es tenaz. Y fíjate lo que acaba de decir la profesora Hildamar en este momento. En primaria y menos en preescolar, no. Pero los de las universidades sí tenemos que ser hombres. Y los profesores hombres en las universidades somos lo máximo. Pero las profesoras mujeres como que tuvieran que ir al lado, y mujeres como Hildamar han hecho una carrera muy importante, y a veces entonces es como que en la universidad los hombres somos los que... Ahí también hay toda una serie de sesgos, pero ese referente de la profesora o del profesor en la primaria, en la secundaria, aún en la universidad, tiene mucho que ver con esa mirada siempre que los profes piensen que si hay un asunto de género, que si hay un asunto de discriminación, que si hay un asunto de derechos que se da mientras que estoy dando una clase de matemáticas o de ciencias sociales, pare la clase y hable de eso, porque eso se lo puede enseñar después. Asuntos de la vida, en diálogos por la vida, se hacen en ese momento. Les doy un ejemplo. En el fútbol en Europa, vos que te gusta el fútbol, están en mitad de un partido en Alemania y alguien le grita a un jugador del Werder Bremen, negro no sé cuántas, y el árbitro para el partido. Exacto. Y dice, Qué perdón. bello es. No, y además aquí hay una sanción económica que incluso puede ser, es decir, eso no puede estar por encima de nada. Eso, y es que si los maestros hiciéramos eso, vamos a formar ciudadanos felices, ciudadanos
corresponsables en el tema de lo que significa la inclusión y el respeto por todos y por todas. Es una cosa. Y dos, que a mí me encanta que este tema quedó en la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. Estos temas son de transformación de imaginarios y la escuela ayuda a transformar imaginarios. La sociedad tiene que transformarse. Esto es un asunto político. La participación de los hombres es absolutamente necesaria e importante para que se transforme y se llegue a la igualdad entre hombres y mujeres. Ahí que decís eso, quiero hacer un codito en la conversación y es, cuando se habla de género en la educación, y ustedes recordarán el año 2016, por ejemplo, cuando se hablaba del proceso de paz, y dentro de eso estaba una formulación sobre pues las transformaciones que partían ahí, que iban desde la reforma agraria, que no se ha cumplido, también hablaban del trabajo en género. Y entonces salió la ultraderecha a decir que eso era el rayo homosexualizador. Con las cartillas. Sí, que porque las cartillas van a convertir en... Porque la ministra era lesbiana, entonces también hay que desarmar eso. La idea de que estamos hablando aquí no es que y estamos hablando de las escuelas, y ustedes lo acaban de decir muy bien. No es que queramos que los niños sean homosexuales o que las niñas... No, queremos... Además, esto me está conduciendo a algo que voy a adelantar, una conclusión provisional. No es un asunto de masculinidad corresponsable, es un asunto de humanidad corresponsable. Tenemos que abogar por llegar al hecho de que, independiente de tu identidad sexual o de género, como seres que vivimos y coexistimos, tenemos que ser corresponsables. Es como hasta ahí que va Juan, la cosa. Y John Byron y Lamar, yo creo que están de acuerdo conmigo en esto, y es un asunto muy claro, y es que uno no se vuelve, uno es que un ser humano es, y en ese sentido sí tiene la posibilidad de resignificarse, pero uno es en esas cosas. Y yo he dicho, y seguramente lo van a recordar por muchísimos años en los medios de comunicación, si yo hubiera tenido la oportunidad de ser un hombre heterosexual, porque es que eso es una cosa del rayo homosexualizador, entonces seguramente debe haber un rayo heterosexualizador. Que cae la luz. Pues yo hubiera pedido que el rayo me cayera y todo. Que me caiga aquí, que me caiga aquí. Porque hablando de eso, hablando de temas y de hombres diferentes desde el género, Qué ser difícil. marica en este país es para machos, para valientes, para muy machos difícil. entre comillas. Entonces, alguien dice, uy, no, yo voy a escoger sufrir que en el colegio me insulten, que en el colegio se burlen, que no me den un trabajo porque soy homosexual, que yo vaya a escoger la exclusión, pero por Dios. Entonces yo creo que ahí también es como todo eso de la ignorancia y de esta ultraderecha y conservadurismo de este país que no piensa, y la gente escucha sin crítica. Por eso es tan importante un espacio como estos en Teleantioquia, en un canal público, que Teleantioquia haga trabajo pedagógico, de hechos Van a haber un montón pedagógicos. de Y una gente cosa, pues, bella. Yo, Myron, yo quisiera hacerte una pregunta puntual que de pronto creo que es la gran pregunta. ¿Qué cambia si el hombre cambia? Te encantan las preguntas profundas y para ponernos a hablar 2 horas. Tengo un defecto. Yo quisiera, me tocó ver hacia allá y estaba viendo esa imagen tan bella, digamos que estaba relacionándolo con corresponsabilidad, conectarnos con la vida, nos conectamos con el cuidado, con amar lo simple, con disfrutar de estar en casa, disfrutar de cocinar, disfrutar de sembrar. Digamos que los hombres tenemos el compromiso, como inició este maravilloso programa, de conectarnos con la vida, con humanizarnos. Ahí es donde está la clave. Yo creo que pedagogizar todos estos asuntos de género es que los hombres nos conectemos con la vida, porque esa masculinidad hegemónica nos lleva es como que seamos como robots, algo así, y no nos importe el otro, la otra. Para mí es eso, si nosotros cambiamos, para mí es la gran revolución, el feminismo lo dijo. Cambia la sociedad, hay Todo. igualdad, el tema económico, es que hay una influencia tenaz. La distribución de la la riqueza y distribución demás, de las ¿cierto? riquezas, en el tema político. Y una cosita es entusiasmamos que ya. cambia para nosotros, los hombres sobre todo, ese peso tan impresionante de los mandatos. Es que nos han mandado a hacer, y entonces el videíto que ahorita les mencionaba, son esos hombres que dicen, yo soy hombre,
y no estoy de acuerdo con el comercio sexual. Yo soy hombre y no estoy listo para tener sexo todos los días. Qué bueno que los hombres puedan decir no, hoy no, pero no porque le duele la cabeza, sino porque no quiero. Y que no piense la mujer o él mismo, o soy marica, o es que tengo que estar respondiendo siempre. Es como ir deconstruyendo esos imaginarios. Perdóname. No, eso iba a decir precisamente en lo que dice John Byron, quizás que los hombres se piensen y se transformen, tomen conciencia de lo que son, no es un favor para las mujeres, eso también es importante decir. Qué bueno que lo Es, decís. es un asunto que les permite liberarse de esos mandatos sociales que instaura la cultura y que los lleva a ser más temerarios. Es decir, si uno mira las cifras de asesinatos, de muertes, de accidentes de tránsito, la gran mayoría son hombres, ¿cierto? Y uno no podría asegurarse que en la base esté un mandato, pero uno podría intuir que quizás esa cultura que dice hay que ser temerarios, arriesgados, valientes, avesados, estaría ahí, podría explicar algunas de esas conductas, por ejemplo. La guerra que es masculina. Exactamente. Bueno. Y John Byron toca un asunto brevemente que es el del cuidado. O sea, desmarcar el cuidado de los asuntos de las mujeres también es importante. El cuidado es una práctica política, ¿cierto? El que es absolutamente necesario y que en este tiempo es revolucionario. Hay que cuidar. O sea, y los hombres deben ser cuidadores de vida. Yo creo que el confinamiento, decían mucho que íbamos a salir mejores. No. Patadas, eso no. Pero creo que sí se nos hizo evidente un montón de asuntos en ese confinamiento obligatorio y fue la redistribución, por ejemplo, de tareas. Yo no creo que uno la primera semana pues se quedara, las familias que son hijos, papá y mamá, el papá se tuvo que empezar a sentir distinto cuando no vas a lavar ni los trastos. Pues porque es que yo creo que hemos sido expuestos a una realidad donde o usted ayuda o todos nos hundimos, pero no es ayuda, usted se hace cargo de lo que le toca o nos hundimos. O Juan, pudo pasar lo contrario, pudo reventar unos hechos de violencia intrafamiliar muy fuertes también por ese tipo de cosas, por un hombre que todavía con el peso cultural se sigue manteniendo como que a mí me tienen que servir. Y lo otro es ir más allá del asunto de cómo nos cambia la vida a los hombres, y es que el tema de la igualdad beneficia a la sociedad, a los niños, a las niñas, a los adultos mayores, el tema del cuidado, que es un asunto político, como Hilda lo acaba de decir, y el tema de la igualdad en el sentido de que es el convencimiento, más que yo ayude. Cuando las mujeres a mí me dicen en un taller que trabajamos el tema de género, es que mi marido me quiere mucho y me apoya en la casa y me colabora, yo le pregunto una cosa: ¿cómo la trata en la intimidad? ¿Cómo la trata? Porque es que es cambiar la actitud, es cambiar el hecho de que ese hombre considere a esa otra mujer, mamá, hermana, hija, compañera, como igual, como igual. Ahí es donde hay el verdadero cambio. Pero en eso, Hernando, una cosita pequeña, cuando preguntabas y le preguntabas a John Byron cómo los hombres cambian, es que uno pensaría que es imposible, pero pienso acá en mi papá. O sea, mi papá es un hombre tradicional que pensó siempre que su labor era ser proveedor, padre de 6 hijas, o sea, mujeres todas, y mi padre ha aprendido a lo largo de la vida un montón de cosas, ¿cierto? Mi papá es el que cocina, por ejemplo, ¿cierto? Bueno, o como él dice, ayuda a la cocina. Y digo, aprendió, obviamente, porque estamos ahí insistiéndole, porque le decimos, pero se dispone con mucho amor, con todo el amor de que él es capaz, a entender que en el mundo hay otras cosas que pasan. Lo decía Héctor Abad Faciolince sobre su estancia en la intimidad de su casa, donde él es el único hombre entre muchas hermanas. Y entonces el papá le decía a cualquiera, traiga a sus hermanas, incluido él en el femenino. Y eso nunca fue un lío. Eso es simplemente entender, nos están llamando a todos. Yo los llamo a que nos veamos en 35 segundos o 2 minutos, lo que dure este pequeño corte. Ya volvemos, estos son los diálogos por la vida, porque nos tenemos que preguntar qué vida queremos también compartir entre todos.
Diálogos por la Vida se emite hoy desde la Casa Museo Pedronel Gómez. Agradecemos a Álvaro Morales y a todos los muchachos aquí por permitirnos habitar su casa, la casa de un hombre que supo ser universal, arquitecto, artista, padre, como no, pero sobre todo un ser humano que intentó hacer en su tiempo un mejor lugar del mundo para todos. No se le olvide a usted que Pedronel, por ejemplo, diseñó el barrio Laureles, al mismo tiempo que siempre pintó sobre el oficio noble de los trabajadores más humildes. Maestro de Débora Arango, y eso ya dice mucho. Ahorita les voy a hablar un poquito más de Pedronel, pero quisiera ir a John Byron, docente tecnológico de Antioquia, que hace parte también de la Mesa Nacional de Masculinidades por la Igualdad de Género en Colombia, y hacer la pregunta que es como la pregunta de la vida, me disculpa. ¿Qué te trajo a vos este tema? Porque vos, como Hilda, que también es madre, vos sos padre, tenés tu familia, es algo que, como dice Hernando, a veces es un tema incómodo, de hecho. No es abogar por un asunto que simplemente sea rentable en términos académicos, sino por un lugar que es incómodo incluso dentro de la academia. ¿Qué te trajo a vos a esto y qué te mantiene en esta perspectiva de trabajar por estas masculinidades no violentas, corresponsables, alternativas? Por la vida, etcétera. Resignificadas. Bueno, voy a hacer el Winsit, voy a sintetizar. Yo creo que en el trabajo con los hombres, lo he visto pues en tantos años que llevo también como educador popular, ahora estoy en el tecnológico, pero he sido, digamos, educador así en los barrios con estos temas, es la pregunta por el padre. En masculinidad es fundamental preguntarnos quién fue mi papá, o porque me identifiqué con él, o porque no quiero hacer lo mismo que él hacía y lo que me tocó ver, ¿cierto? Yo siento, me la he hecho esa pregunta y yo creo que uno se la hace, y en mi caso, pues en mi historia personal, mi papá se fue muy rápido por todos esos patrones culturales, del que más toma, del que más mujeres tiene. Mi papá se fue rápido, no pudo conocer a su nieta y eso lo extraño, ¿no? Yo creo que preguntarnos por eso, porque me ha tocado también ver cómo mucha gente se va rápido y eso, digamos, no es conectarse con la vida. Entonces, para mí, digamos que ese machismo, todos esos asuntos patriarcales nos mata y nos niega la vida, la afectividad, el disfrutar, el cuidar, el sembrar, el cocinar. Entonces, para mí, ahí llego, para ser muy concreto y no empezar a hablar y hablar. No, pero además muy profundo en la respuesta. ¿A vos qué te trajo a este asunto? A mí que me trajo, primero, la vivencia con mi papá, ver cómo mi papá se transformó. Dos, mi esposo. Yo creo que si tuviera que enmarcarlo diría que él hace parte de una masculinidad resignificada, es un hombre dulce, suave, pues que la gente tendería a decir, uy, como que qué. Mi hija, la pregunta por con qué mundo se va a encontrar, con qué tipo de relaciones afectivas, qué clase de hombres, entonces era importante y por supuesto la escuela, entender que la escuela, tal como decía Comenio, es un taller de humanidad y que tenemos una tarea enorme por desarrollar, que debemos poner semillas, preguntas para seguir una ruta y comprender qué pasa con los hombres y con las mujeres en el mundo. Qué belleza lo del taller de humanidad. Sí. En tu caso. Uy, juepucha. Pero breve, amor, breve. Sí, breve. Yo creo que la pregunta por mi sobrevivir como hombre, la pregunta por quién era yo realmente, con la burla, con el matoneo, gay, con el matoneo, que ni siquiera yo lo sabía. Entonces, el tema que me llevó a preguntarme por mí mismo y mi propia masculinidad. Y dos, el tema de los derechos y de reivindicar, que también así como me sentía excluido como muchas minorías, tenía que reivindicar una masculinidad diferente y lo sigo haciendo. Esto no es un asunto que se sale tan rápido. Yo voy manejando y tengo que pensar que trabajo con tema de masculinidades, por ejemplo. ¿Cierto? Uno tiene que estar todo el tiempo resignificándose,
observándose, haciéndose etnografía propia para poder establecer eso. Entonces yo creo que esas dos cosas, como ese miedo de quién soy realmente y quién tengo que ser para ser aceptado en esta sociedad. Durísimo, duro. A mí hay un piropo que yo sé que me lo dicen con ánimo afectuoso, afectivo y de caricia, pero que también me deja pensando, y es que me dicen: Juan, vos tenés un femenino muy pronunciado. Como, es que pues vos sos suave, lo pensé por lo que decías de tu esposo. Y yo creo que algún día tendremos que entender que eso es tener un masculino muy pronunciado, no es ser distinto a quien soy, no es tener una parte de un género que no es el mío. Y creo que esos son como metas que nos vamos poniendo. Esto ha sido un tema académico, creo que cada vez es más un tema cotidiano. Creo que la humanidad está avanzando, creo que estamos de alguna manera diezmando al talibán interior, por ponerlo en una palabra que la gente ha pronunciado mucho estos días por lo sucedido en Afganistán. ¿Ustedes tienen esperanza? Esta sería como la última pregunta del programa. ¿Tienen esperanza en esos hombres que están viendo ustedes en las escuelas, en las universidades, en los entornos de lo político y de lo público? Si hay una esperanza como a esa humanidad corresponsable, para no decir otra vez masculinidad corresponsable. Yo digo que sí, con un sí rotundo y sonoro. Hay esperanza. Yo creo que la esperanza es lo que nos mantiene, nos ilusiona. Sí, en educación, por supuesto, creo que es lo que más nos debe alentar, de creer en esa transformación del género humano, que eso es posible, que la educación puede hacer su tarea. Uno cada vez se encuentra más jóvenes, hombres y mujeres en distintos espacios, capaces de pensarse, de identificar qué es lo que les habita y eso cómo sale al mundo exterior para tratar de matizarlo y tratar de hacerse cargo de ello. Entonces yo diría que sí, y también lo digo porque pues tanto la Secretaría con su Escuela de Masculinidades como la Facultad de Educación, a través de los cursos de educación y género, ha empezado a poner una reflexión constante en la formación de maestros y maestras, ¿cierto? Y creo que por nuestras manos pasa, digamos lo que un maestro, una maestra tiene que 20, 25 años de vida activa. ¿Cuántos chicos y chicas pasan por sus aulas de clase que, como decía Hernando, con pequeñas actitudes va mostrando y con su discurso que su disposición frente a la vida es otra? Entonces yo diría que sí, que la esperanza, si no la tenemos, tenemos que cultivarla de muchas maneras, que no sé cuáles, quizás una de estas son este tipo de diálogos por la vida, pero hay que hacerlo. John Byron, ¿tenés esperanza? Total. Yo quisiera... Este es más desde lo positivo que yo he conocido en los últimos tiempos. Voy a responder con una anécdota. El día que yo llevé por primera vez al jardín a mi hija, eso es un día muy duro para uno, ¿cierto? Y entonces la entrego. Entonces, claro, se me chocolatearon los ojos tragando acá duro. Cuando yo volteé a mirar y habían varios papás en la misma, yo fue, puta, ¿qué es? Hay espera, o sea, hay vida, o sea, cada vez somos más, vamos debajo de las piedras, pero ahí vamos. Esa es la respuesta. Voy a mencionar una pregunta que no le hacen mucho a un amigo que se llama Juanes, que es un músico muy prominente. Yo le decía, ¿qué es lo que vos más disfrutas? El tiempo en que puedo estar en la casa y llevar a los niños al colegio. Para mí ese es pues más que el Grammy. ¿Dijo los niños o las niñas y el niño? Es que tiene, bueno, no me acuerdo bien las palabras exactas. ¿En qué tiempo lo dijo? Sí, pero es eso, es decir, ejercer y hacer lo que vos. Eso llena a la gente, no importa lo popular o lo anónimo que sea. Juan, tiene que existir la esperanza en todo, en esto y en todo. En un país y en una sociedad tan golpeada como la nuestra, tenemos que mantenernos resistiendo con la esperanza. Una de las cosas que me da esperanza en la investigación que hice fue que una de las cosas que veo que los hombres ha cambiado es en el paternar, lo que acaba de decir John Byron, esa experiencia de los hombres. Yo hago ejercicio, aunque no se crea, 3 veces a la semana por mi barrio. No, pero si se ve, tranquilo. Y entonces salgo a las 4 o 5 de la tarde a hacer los 3 días y escribí un artículo muy sencillo sobre los padres en el parque, hombres.
llevando a sus hijos, y no por decir, ay, tan bellos, hace ratico, sí, también, sino era el observar a esos hombres paternando. Entonces yo creo que hay esperanza porque hoy hay que paternar. Hoy no es que lo tiene que reconocer como hijo legítimo, los hombres hoy quieren paternar, eso hay que hacerlo. Pero también hay esperanza. No es reconózcalo con el apellido, que Claro, era lo que decía, entregue el apellido y ya. No, paternar. No la Ejérzalo. paternidad responsable, es el paternar. Y lo digo claramente desde el verbo. Y lo otro es que yo sí creo que tenemos que seguir haciendo un trabajo más allá de la reflexión individual en lo colectivo y transformar la sociedad. Entonces, por eso habría esperanza. Entonces, lo que hacemos desde la universidad, en la Facultad de Ciencias Sociales, en la universidad, yo recuerdo en el 2008, trajimos el tercer coloquio de estudios de varones y masculinidades que se había hecho en Puebla y en Guadalajara, y lo trajimos por tercera vez aquí, de estudios de varones. Y 2008. el rector de esa época, que ya sabrá quién es, le presento yo en la universidad el proyecto, y él como, pues sin ninguna maldad, pero como eso suena como para raros, ¿cierto? Y ya era yo, imagínense, entonces proponiéndolo, pero creo que ya hoy hay un poquito de diferencia, yo creo que la profesora Hildamar lo nota también, porque el tema de género, como lo decías ahorita, sigue siendo duro en lo académico, y el tema de masculinidad es mucho más. Entonces, creo que el que haya investigaciones, el que se trabaje en los cursos, el que los maestros, ojalá se pudiera obligatorio en el currículo de los maestros y de la gente que trabajamos en ciencias sociales y humanas hacer, eso es muy importante, pero ojo, no podemos seguirnos mirando como qué chévere que yo me resignifique, como que yo haga el trabajo del yoga y no sé qué. Hay que llegar al colectivo, hay que llegar a todos los hombres. Esto tiene que salir de la academia al hombre de la esquina, al hombre del barrio popular, a todos los hombres. ¿No? Y tiene que impactar políticamente para que socialmente, yo creo que en este momento donde algo, por ejemplo, como el feminismo ha ganado un lugar tan prominente, y yo creo que está muy cerca en distintas latitudes, encontrar estados feministas, no que haya una mujer como representación, sino un pensamiento feminista. También, y ustedes lo decían ahora, en algunos minutos atrás, es que se transforma la sociedad, no es él haciéndole el favor a ella, es la sociedad redistribuyéndose y yendo a la palabra de la equidad y de la igualdad. En eso las masculinidades, este trabajo de ustedes pues va un poquito más atrás que el del feminismo, un poquito mucho. Pero es importante que tengamos esta conversación. Es importante que nos estén acompañando desde sus hogares, escuchando y participando, y esto tendrá cosas en Twitter y esas vainas que pueden participar, pero sobre todo llevar esto a la mesa del comedor y hablarlo con sus hijos. No piensen que su abuelo, porque es abuelo, ya no puede pensar distinto. Yo creo que todos estamos en un momento en el que podemos, hasta el último día, el último aliento, pensar y hacer algo distinto. No, ustedes lo dijeron muy bien, no son nuevas masculinidades, somos los mismos hombres siendo diferentes. Ibas a decir algo, que tenés una cara de que vas a decir algo. No, qué genial lo que estás diciendo. Hasta el último aliento tenemos derecho a cambiar, ¿no? Muy bonito eso, era lo que quería decir, que genial. Es que podemos, es que tenemos derecho a cambiar. Esto no es estático, ¿no? Porque como ya lo dijo Hilda, o sea, esto se aprendió y se desaprende, ¿no? Eso es una frase de los que trabajamos en eso, entonces para adelante es que... Yo les quiero agradecer a los tres, más que por esta hora que hemos compartido, por las muchas horas, los muchos días, los años que llevan de tratar de entender y de ayudarnos a muchos a entendernos. Es muy importante lo que se hace desde las universidades. No es una burbuja donde suceden ideas geniales que no tocan a la gente. Las universidades son el motor que transforma una sociedad. Si la Universidad de Antioquia y el Instituto Tecnológico y otras más, pero pienso en la Universidad de Antioquia, en este momento, por ejemplo, del COVID, que identificaron el genoma, es que es en todo. Es la universidad, son las universidades las que impulsan esa manera de ser. No piense usted, los que nos están viendo en la televisión en este momento, que esto son catedráticos ahí escondidos en una cueva. No, ellos salen a jugar. Los han visto en los barrios. A jugar fútbol, al bar, al jardín infantil, a vivir, porque todos somos iguales.
somos tan iguales que queremos expandir esta conversación. Llévela a donde usted pueda. Busquen, que ellos se dejan encontrar, Hildamar, Hernando, John Byron. Son personas que pueden conversar en cualquier lugar con ustedes y como ellos muchos. Pero que no se le olvide este tema. Estamos en buen momento para ser distintos. Estos son los diálogos por la vida, son posibles gracias a la Secretaría de Participación y Cultura Ciudadana. Esto que estamos haciendo es apostar por la no violencia, conversar en este momento, es decirle a este país que hay formas distintas de resolver los conflictos. Ahí se cayó la masculinidad. Ahí se me cayó la masculinidad y el resto también. Mientras que usted recoge la hoja, me deja decir 10 Dígala. segundos. Yo quiero hacer un llamado súper especial a las mujeres feministas, al movimiento feminista, a las chicas jóvenes feministas hoy. Y es que juntémonos, que sigan haciendo el trabajo. Las feministas nos llevan mucho trabajo, mucha delantera, son un movimiento, necesitamos seguir aprendiendo, pero no nos separemos para la transformación de la sociedad desde la búsqueda de la igualdad. Y se los digo a mis estudiantes con todo el corazón, a las mujeres jóvenes. Que tengamos siempre para dialogar, tengamos siempre tiempo para dialogar por la vida. Ya nos vemos. Unidos. Gobernación de Antioquia.